Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener la meditación de este día viernes. La meditación de la palabra de Dios basada en la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en los filigreses que forman la iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar ahora, como lo hicimos hace 8 días, sobre los dones espirituales que encontramos en el Nuevo Testamento. Ya mencionamos en una introducción que en el Antiguo Testamento también el Espíritu de Dios dio dones a aquellos que participaban de los ministerios en el culto, en adoración. Por ejemplo, los levitas, los cantores, los que tocaban los instrumentos musicales para alabar a Dios en el tabernáculo. También aquellos que fueron constructores del tabernáculo, como dice en Éxodo, Dios se lo reveló a Moisés y le nombra a las personas que con el Espíritu de Dios fueron capacitadas, preparadas para poder construir el tabernáculo, el poder trabajar la plata, el oro y también diferentes tipos de tela que llevaba el tabernáculo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los dones espirituales de una forma plena. Ya, hermanos, hicimos la diferencia entre dones y talentos. Los talentos son aquellos dones naturales que las personas tienen, por ejemplo, alguien que canta, aquel que toca el piano, toca el teclado, toca la guitarra, algún instrumento musical, o tiene alguna otra actividad, otra habilidad, por ejemplo, un mecánico, un herrero, un constructor de casa, un arquitecto. Son talentos que no todas las personas tienen, pero obviamente también Dios da esos talentos. Y los dones espirituales tienen que ver precisamente con el ejercicio de la fe en la iglesia, fuera de la iglesia. Son dones que da Dios para servir a su iglesia, a su pueblo, pero también a aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de Dios. Y ustedes allá en sus hogares, oren conmigo para pedir la dirección del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias en esta tarde por todo tu cuidado, por todo tu amor, por toda tu misericordia que tienes para con nosotros. Te ruego que con el Espíritu Santo nos guíes, nos dirijas para poder entender tu palabra, oh Dios, para poder entender tu palabra y poderla atesorar en nuestro corazón. Manifiéstate, Señor, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están enfermos, que están padeciendo alguna enfermedad. Te ruego, Señor, por la familia de León, por nuestro hermano Oscar, por su hijo Oscar, por la partida de nuestra hermana Emma, Señor, que en Villa del Carbón, Señor, partió a la eternidad después de haber sufrido esta enfermedad del COVID-19. Te pedimos que tengas misericordia de toda su familia y también te pido, Señor, por todos los enfermos que también fueron contagiados de su familia, que están en cuarentena y algunos en el hospital. Que te manifieste, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y que pronto, Señor, con tu ayuda y tu auxilio y tu gracia sean sanados. Fortalece, Señor, la fe de nuestro hermano Oscar
y la vida de su niño, Oscar, Señor, muy pequeñito todavía, como de unos 14, 15 años, hijo único, que ahora quedó huérfano de madre. Fortalécelo también a él en la fe, que aprenda a depender de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Toma en tu mano, Señor, a toda la familia de nuestro hermano Oscar de León, y llénalos de tu misericordia, de tu gracia, porque la mayoría de ellos, Señor, conocen tu palabra, conocen tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, comenzamos para hablar de los dones espirituales y ya dimos una introducción hace 8 días en Efesios capítulo 4. Vamos a ver también Romanos, vamos a ver también Corintios, también una de las cartas de Pedro que tocan precisamente, hablan de los dones espirituales y dan una lista de varios dones espirituales. Ya dijimos, hermanos, que el propósito del Señor, el dar los dones, era para edificar la iglesia, era también para unir la iglesia y mantener la iglesia estable y llegar a la perfección según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Los dones no fueron dados para que los hermanos que tuvieran ciertos dones se sintieran superior a los demás, sino que entendieran que eran dones para servir a Dios y a su iglesia. Así sea el don de la predicación, el don de la oración, el don del apostolado, el de maestro, de pastores, etcétera. Voy a leerles aquí la palabra, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice lo siguiente el Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí el apóstol Pablo no solamente menciona algunos de los dones que Dios dio, como apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas, sino también menciona cuál fue el propósito y el objetivo de Jesucristo. Y lo dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, sea fortalecida, esté equilibrada. Pero menciona en el versículo 13 otro motivo, otro propósito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Habla de la unidad. Y esos puntos son de gran relevancia, que tienen que ver con el propósito, el por qué Dios da y dio los dones en el Nuevo Testamento. Menciona, dice, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo y la unidad de la iglesia. No es para que la iglesia esté desunida, como había pasado en la iglesia de los Corintios, que habían 4 grupos, que no estaba unida la iglesia. Y aquí menciona el apóstol Pablo la unidad de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esa expresión? Para que la iglesia tenga las herramientas necesarias para poder servir a Dios en el medio, en la comunidad donde se desenvuelve. Ahora, volviendo al versículo 11, nos da una lista de dones que no fue la iglesia que lo inventó, fue el Señor que los dio y Él supo a quién les dio esos dones.
Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Comenzando por el primero, porque dice el versículo 10 anterior al 11, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de la plenitud. Y habla ahora de los dones especiales. Él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mencionando el don de apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Eso quiere decir apóstol en el griego, enviado en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles de una forma directa. Cuando Él comenzaba su ministerio, llamó a 12 apóstoles. De todos sus discípulos, que eran sus seguidores, Él escogió a 12. No eran los únicos discípulos. También las mujeres estaban incluidas en el discipulado, en el grupo que siempre estuvo con Jesús. Ahora, hoy en día algunos dicen que el Señor sigue llamando apóstoles y profetas. No es así. Aquellos el Señor los llamó de una forma personal y directa para que anduvieran con Él. Y anduvieron, por cierto, 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo, donde Él andaba predicando, y dice una parte de la Biblia que Él les enseñaba aparte, para que continuaran la labor, la misión de Jesucristo, después que Él partiera, después de su sacrificio, después de su resurrección y su ascensión. Apóstoles son aquellos que el Señor llamó cuando comenzaba su ministerio y que lo acompañaron en todos los años de su ministerio, 3 años y medio. No todos fueron nombrados apóstoles. Encontramos a Marcos, que fue un gran predicador, un gran discípulo de Pedro, de Pablo, pero él no fue llamado apóstol. Y podemos dar una lista de otros hermanos más que siguieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un gran número de mujeres también. María Magdalena, María la madre de Jesús, María la madre de Juan Marcos, Juana y Salomé y otras mujeres más que son mencionadas en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Ellas como mujeres no fueron llamadas para ser apóstoles. Solamente los 12 son los que más estaban cerca de Jesús, los que más fueron enseñados por Jesús. Y ustedes ya tienen una lista como fue Mateo, Bartolomé, Juan, Jacobo, Felipe, Santiago, etcétera. Y entre ellos también fueron llamados 2, Judas Iscariote, y otro que se piensa que era Judas Tadeo, porque era Judas de un lugar que así se llamaba, que no era Judas Iscariotes, que era discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como ya hace un momento les dije, los apóstoles del Señor fueron llamados de una forma directa, que vivieron en su época y que estuvieron al lado de Él, que lo acompañaron a todo lugar y que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día hay algunos que dicen que fueron llamados apóstoles, pero ¿quién los llamó? ¿Podrán ellos
decir Jesucristo directamente me llamó, pero no tiene la calidad de apóstol como la tuvo Pedro, Juan, Bartolomé y Mateo, que platicaron de cara a cara con Jesucristo. 3 años y medio anduvieron con Jesucristo aprendiendo su palabra y aprendiendo la misión que Jesucristo tenía al venir a este mundo. Lo que les estoy diciendo no son palabras nada más. Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los mismos apóstoles mencionan los requisitos de aquel entonces para ser apóstoles. Y se los voy a leer en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Precisamente cuando Judas Iscariote se había suicidado, había traicionado a su Señor, los discípulos buscaron cómo volver otra vez a buscar a aquella persona que sustituyera a un apóstol, que sustituyera a Judas. Y ellos mencionan los requisitos. Pedro, hablando, dice lo siguiente: después de que Judas se había ahorcado, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahí van a escoger al que va a sustituir a Judas Iscariotes, y Pedro da el primer requisito. Es necesario, dice el versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. O sea, tenía que haber sido un discípulo del Señor, aunque no era apóstol, pero un discípulo del Señor que hubiera andado con el Señor durante todo el tiempo que el Señor Jesucristo anduvo predicando su evangelio. Y lo dice ahí en el versículo 21. Dice: estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que era uno de los discípulos que siempre acompañara a nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años y medio. Pero también menciona otro requisito, versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Está mencionando que aquella persona, desde que comenzó el ministerio de Jesucristo, cuando Juan fue encerrado en la cárcel, anduvo con Jesucristo todo el tiempo. Es lo que está diciendo en el versículo 22 del capítulo 1 de Hechos. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, cuando fue ascendido al cielo. Y dice el segundo requisito: uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. No podía ser nombrado cualquiera ser apóstol. No podía ser apóstol cualquier persona, sino que habían dado con Jesucristo, que hubieran dado con Jesucristo durante 3 años y medio de su ministerio, pero también que hubieran sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles, y entre ellos los 12 discípulos que fueron llamados apóstoles, entre ellos Judas, que lo traicionó, fueron llamados directamente por el Señor, anduvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Pero también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Jesucristo se les apareció varias veces, estando ellos en el aposento alto reunidos. Luego, en el lago de Galilea, cuando estaban pescando, comió con ellos después de haber resucitado. Y Él les dijo que no estaban viendo un fantasma, sino que Él había resucitado. Entonces, la persona que iba a ser nombrada en este momento para sustituir a Judas tenía que haber andado con Jesucristo y los demás apóstoles durante 3 años y medio, pero también tuvo que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo para poder ser un apóstol y proclamar el evangelio de Jesucristo con bases sólidas. El haber sido llamado por Dios.
Por eso hoy en día aquellos que se hacen llamar apóstoles no tienen esa base, porque no estuvieron hace 2000 años con Jesucristo cuando Él llamó a los 12 apóstoles, porque no anduvieron con Jesucristo 3 años y medio de una forma personal. Y en segundo lugar, no fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Hoy en día nosotros creemos por fe que así fue. Todo lo que enseñó Jesucristo, todo lo que hizo y que además resucitó con gran poder, lo creemos, pero no estuvimos presentes hace 2000 años. Entonces, no puede ser apóstol cualquier persona, sino como dice este pasaje de la Biblia, fue llamado directamente por Jesucristo, anduvo con Jesucristo y como dice el mismo Pedro aquí, entraba y salía con ellos en compañía de Jesucristo durante sus 3 años y medio, pero también fue testigo de la resurrección de Jesucristo. De eso habla el apóstol Juan en su primera carta. ¿Qué dice el apóstol Juan? En su primera carta, que está un poquito antes de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan dice lo siguiente, hablando del mismo tema que estamos hablando para ser un verdadero apóstol. Dice Juan en el primer versículo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí lo dice Juan perfectamente, que fue apóstol del Señor. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y el verbo de vida es Jesucristo. Que pudieron ver personalmente a Jesucristo, pudieron escuchar su evangelio, sus parábolas, sus enseñanzas. Fueron testigos de las grandes maravillas que Jesucristo hizo hace 2000 años aproximadamente. Y testigos de la resurrección de Jesucristo. Por eso Juan dice, lo que hemos visto, oído y palparon, dice, nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque tocaron a Jesucristo resucitado, convivieron con Él no solamente antes de su muerte, sino después de su resurrección. Después de haber muerto, ellos convivieron con Él, pudieron tocarlo, porque Jesús se los permitió. Si leemos San Lucas 24, vamos a encontrar que Jesucristo les dio evidencias, les enseñó sus heridas. Y también aquel soldado que le atravesó de un costado a otro, ahí estaban sus heridas. Jesús se las enseñó y le dijo, ¿por qué están admirados? No soy un espíritu, soy carne, soy hueso, le dijo el Señor cuando había resucitado a orillas del mar de Galilea. ¿Y quiénes lo vieron? Sus 11 discípulos, porque Judas ya se había suicidado traicionando a su Señor. Bueno, ahí dimos los requisitos del ministerio de ser apóstol. Ese ministerio terminó cuando nuestro Señor Jesucristo no solamente dejó este mundo, sino que quedó en el Nuevo Testamento con los discípulos del Señor. Ahora ustedes quizás argumentarán, bueno, ¿y Pablo por qué es llamado apóstol? Porque sencillamente, como él mismo lo dice, y dan evidencia el evangelio. El apóstol Pablo fue llamado directamente por Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Jesús lo llamó directamente. Le reveló su evangelio directamente antes de platicar con algún apóstol. Lo dice en Gálatas capítulo 1. De que él dice, el evangelio que él predicaba había sido revelado por Jesucristo a su persona.
Dice, en verdad lo digo, no miento, dice Pablo. Mi evangelio, dice, fue directamente revelado por Jesucristo. No me lo enseñó ningún hombre, sino Jesucristo directamente me lo reveló. Cuando Pablo se convierte, ahí en el capítulo 1 de Gálatas, dice que estuvo 3 años en Arabia, 3 años en intimidad y en una relación continua con nuestro Señor Jesucristo. Como todo profeta en el Antiguo Testamento también tuvo esa experiencia como Moisés, la experiencia que tuvo en el desierto, Elías, y podemos mencionar a otros más. Así Pablo, como apóstol de Jesucristo, el Señor lo llamó. Y como dice 1 Corintios 15, dice, hablando de la resurrección de Jesucristo, y como un último pequeñito, se me reveló a mí. Porque yo soy uno de los más pequeños apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Así que, hermano, el apostolado quedó en el Nuevo Testamento, en el primer siglo del cristianismo, llamado directamente por Jesucristo, como fueron los 11. Luego los apóstoles nombran a Matías. Luego el Señor llama a Pablo de una forma sobrenatural, de una forma poderosa, y lo designa como apóstol de los gentiles para que predique el evangelio a los gentiles. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, hay pastores, hay maestros que sirven al Señor de acuerdo a su bendito evangelio. Pero hay otros dones que sí permanecen, como ya mencioné, el de pastores, el de maestros, etcétera. Son dones que el Señor da a su iglesia, como ya leímos, para perfeccionar a su iglesia, para procurar la unidad de la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La próxima semana vamos a ver acerca del don de la profecía, el don de profeta. Y vamos también a analizar qué es lo que nos enseña ahí la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar al Señor. Y yo les pido que en sus hogares, hermanos, oren con nosotros, oren por los enfermos. Les pido que oremos por la familia de la hermana Emma, porque la hermana Emma partió hace 2 días a la eternidad, esposa de nuestro hermano Oscar y la mamá del pequeñito de su niño Oscar, que ellos asistían al rebaño allá en la calle Campeche. Está nuestra hermana Esther Avelar, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Martín Gámez. Entonces, hermanos, pido que oren por sus familiares que están ahorita sentidos por la partida de la hermana. Ellos están allá en Villa del Carbón. Fue contagiada y hay varios contagiados de su familia, algunos hospitalizados. Y les pido, hermanos, que oremos por toda la familia de León, por la familia de la hermana Emma, por la familia de nuestro hermano Oscar, que el Señor traiga sanidad. La mayoría de ellos, hermanos, conocen el evangelio de Jesucristo, son cristianos. Oremos por ellos. Inclinen su rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, Señor, que está padeciendo esta pandemia. Por muchos líderes, Señor, que han partido a la eternidad, que son parte del cuerpo de Cristo. Protege, cuida y guarda tu iglesia, Señor. Trae consuelo, Señor, para la familia de León, familia del hermano Oscar, y por el pequeño, Señor, hijo único Oscar, que quedó huérfano de madre. Dales paz, consuelo, y Señor, te pido por todos los familiares que han sido contagiados del COVID-19, que están sufriendo. Tú eres el médico, el doctor divino sobre todas las cosas. Manifiéstate con el poder de tu Espíritu Santo. Y que pronto puedan sanar los que están en cuarentena también, Señor, allá en Villa del Carbón.
Pedimos tu auxilio, tu ayuda divina para ellos. También te pido por la hermana Juliana que tú le bendigas, ya que, Señor, no está bien de salud. Tú eres el doctor, el médico de médico, el doctor divino, y te pedimos, Señor, por nuestra hermana. Por nuestra hermana Evangelina también te pedimos, Señor. Le han estado aplicando los quimios y son dolorosos. Dale fortaleza a nuestra hermana, Señor, que pueda aguantar y soportar los quimios que todavía le van a aplicar, que le faltan muchos todavía. Fortalécela a ella y también al hermano Miguel. Te pedimos por mi hermana Graciela Escalante que tengas misericordia de ella, Señor. Ayúdala, Señor, y a toda su familia. Por Angelina Ramírez te pido también por ella, por su esposo, por su niño Neri. Tómalos en el hueco de tu mano, Señor. Toma en tu mano, Padre Santo, también nuestra hermana Ana María Rojano, que no está bien de salud. Ten misericordia de ella. Ten misericordia también nuestro hermano Francisco Sánchez, el abuelito de mi nuera, Señor Heidi, que tengas misericordia de él. Él ha recibido a Jesucristo en su corazón, ha estado escuchando y aprendiendo de tu evangelio y de tu palabra. Tómalo en el hueco de tu mano. Y así a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor. Te pido por Miriam González que también tú te manifiestes en ella. Ten misericordia y compasión de ella, oh Dios. Ten misericordia, oh Señor, también de la familia Gómez Quevedo. Toma en tu mano a José Luis, a Luis, Señor Quevedo, Gómez Quevedo, a él, a su familia, que él pueda acercarse a ti, Señor, pueda buscarte. Toca su corazón. También la vida de Francisco, Señor Gómez Quevedo. Manifiéstate en su vida y en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa, y que no se alejen de ti. Quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.